lucha que camina la espada de Bolívar por América Latina. Ya comienza Charapo Rebelde, espacio radial donde la juventud revolucionaria participa, debate, informa, denuncia y se entretiene. Por América Latina. Nuestro editorial, Al filo del charapo. Ahora, ¿qué nos dice Banesto en todo esto? En pocas palabras, estos tres majaderos reaccionarios de la socialdemocracia, voceros de Escotet, acostumbrados a negociar con quienes explotan y se viven el trabajo de otros, nos vinieron a decir que debemos ceder aún más ante los intereses de quienes han destruido al país por más de 40 años, en nombre de la supuesta democracia en la que ellos creen, y para garantizar volver a tener chance de, al perder las elecciones según ellos, regresar al poder algún día. Además, para que esto sea así, el gobierno no puede ni debe tocar los medios de producción estratégicos y socializarlos por facultad del Estado, pero además, dando cátedra de marxismo, han etiquetado al gobierno venezolano de militarista y han señalado como una ofensa al marxismo el gobierno venezolano. Semejante ironía. Ellos hablando de marxismo. Vaya usted a decir. Este ha sido el mensaje de Escotet a Chávez y al pueblo venezolano. ¿Qué dice ahora el Charapo Rebelde? Estos locos que se paran aquí. De todo esto. Esto decimos desde el Charapo Rebelde. Sobre el sector bancario, sabemos que irónicamente, en un gobierno revolucionario y socialista, como el que tenemos, se ha enriquecido más que en toda la Cuarta República dicho sector bancario. Hasta ahora la banca privada y sus socios financieros son los que se benefician de las divisas generadas por la actividad exportadora de petróleo. E inclusive las utilizan para sabotear nuestra propia economía con tal de mantener los controles a través de la especulación, el acaparamiento, la fuga de capitales, el endeudamiento a costa del reconocimiento de las mismas por parte del Estado, los auxilios financieros y los contratos con el mismo Estado. A pesar de este coqueteo generoso del gobierno bolivariano, medio hediondo a reformismo, hoy día aún siguen atacando este avanzado proceso de liberación nacional. Esto demuestra el absoluto carácter antagónico y cínico de la burguesía para con el pueblo y al revés, porque dignidad nos sobra y nunca negociaremos. Nuestra convicción más absoluta es que la razón de ser la banca privada es la acumulación de capital para su beneficio propio. Por ende, el planteamiento no es expropiar uno, dos o tres bancos, es la nacionalización de la banca en su conjunto. La acumulación de capital alienta el privilegio de dos o cuando mucho de tres ricachones, pero a su vez significa hambruna y desgracias para las mayorías. Miremos a Europa y a Estados Unidos, por nombrar un simple ejemplo. Por supuesto. Miremos Asia, además, también, en lo que han convertido el pueblo japonés, ¿no? Exacto. El pueblo de Corea del Sur, esclavos del imperialismo, y más que del imperialismo, sino del imperialismo norteamericano. Los pueblos de África. Sí, los pueblos de África. Que a pesar de los niveles de explotación en los que están sumidos, no tienen tanta crisis, no tienen la crisis que está enfrentando. No, pero han sido víctimas de la más grande, el cercenio, la expoliación, el atraco de sus recursos naturales y de sus recursos humanos. Tenemos que recordar que este capitalismo incipiente, agresivo y grosero desde pequeñito mostraba sus garras cuando en nuestro continente, en el siglo XVI, ya se negociaba incluso el hombre africano como una mercancía. Nosotros no nos queríamos porque éramos flojos, los de acá, los de la América. Sí, el indio flojo. El indio flojo, y el africano trabajador, pero que no puede ser jefe ni... No, él valía, era como una mercancía. Desde esos momentos, desde ese inicio, ya comienza el imperialismo a mostrar lo que es, ¿no? Bastante curiosidad causa entonces lo que mencionabas, camarada, cómo estos individuos han rayado incluso en el marxismo para tratar de agredir, ¿no? Marxismo que no conocen, además. ¿No? Y eso no es algo inconsciente, no es algo de la providencia, ¿no? Está planificado para tratar de tildar a este mequetrefe que tenemos ahora como posible o como candidato de la ultraderecha, como un posible
personaje de progresista, que hasta los progresistas brasileños se han mofado y burlado de esto. Escoté busca fundamentalmente con estos comentarios y con la cantidad de billete que pagó, porque el comandante Chávez ya le anunció que necesita que se democratice el crédito, ¿no? Que más personas que no sean bancarizarias, como habla él, que este tipo de personas tengan acceso a un crédito bancarizado, que este tipo de personas tengan acceso a un crédito. A lo que dijo, si no lo puedes hacer, bueno, te expropio. Esta es la respuesta que tiene a través de este evento horrible que es Palabras para Venezuela, según tres fascistas. ¿Qué podemos decir de estos señores, camarada Hugo, para todo el pueblo de Barinas? Creo que el editorial es bastante claro. Además, yo me detendría en una sola cosa. Fíjate, ese aparte que tú leías cuando el cínico de Cardoso, además del cinismo de hablar del marxismo y todo lo demás, él y los otros dos pilluelos de su misma calaña, cuando hace alusión al asunto de que hay que tener la comprensión de que al estar en el poder, esté quien esté, de derecha o de izquierda, prácticamente le faltó decir, tendrá que negociar con los que no están en el poder, es decir, con la oposición de ese momento, la oposición de turno. Ese planteamiento sugiere lo que tú estás diciendo. En primer lugar, el Banco Banesco lo tiene el gobierno bolivariano en la mira, porque es un banco que fragua en contra de la revolución bolivariana. Lo hizo en el 2002, cuando el golpe de Estado. Lo ha venido haciendo con todas las conspiraciones que se han venido detectando, incluso tratando de seducir con el dinero, con el capital, a militares activos en la Fuerza Armada, cosa que no han logrado. Y estos señores del Banco Banesco están metidos en todo eso hasta los tuétanos. Y el presidente ya lo advirtió en una ocasión, hace poco, por cierto, estaríamos hablando de hace 2 meses aproximadamente, cuando lo dijo, mosca con el Banco Banesco, y si sigue con la guachapita, lo vamos a expropiar. Bueno, ante ese llamado del comandante, ante ese exhorto del comandante Chávez, bueno, estos compañeros le ocurrió la brillante idea que ellos tuvieron para tratar de persuadir al comandante es que traen a estos tres reaccionarios, ladrones, corruptos, asesinos, a hablar de economía, asesinos además. Felipe González, el español por lo menos nos consta. Bueno, hablar de economía y hablar de progreso y hablar y a congraciarse con la derecha venezolana, pero además en un tono como si no fueran de la derecha, sino que como si fueran marxistas, dándole consejo al presidente del Chávez. Militarismo, que eso no está en contra de la democracia, está en contra de la democracia, planteándolo como lo menciona. Tú lo dijiste hace rato también, el asunto así como que sugiriéndole al presidente Chávez de que bueno, que él tiene que tolerar y negociar y respetar las libertades y negociar con la derecha, porque en un sistema democrático, aun cuando estemos en el poder, tenemos que negociar con los banqueros, con los oligarcas, seguir dejando que los medios de producción estén en manos de ellos y no del pueblo, y eso es lo que vienen a sugerir ellos. Además, yo quiero resaltar otra cosa, una cosa que vi anoche que no me pareció. Me parece que es un error y hay que denunciarlo, irreverente en la discusión y aunque leales en la acción. Esta misma sugerencia que hacen estos tres pillos, estos tres malandros del neoliberalismo, la estaba haciendo anoche nada más y nada menos que el señor ese Schemmel, no sé ni cómo se pronuncia, ¿cómo haría un cifrino? Schemmel. El dueño y señor, el amo y señor de la famosa encuestadora en los últimos días, en los últimos meses, sobre todo Interlace, que ahora muy benevolente, ¿no? Muy espléndida de la noche a la mañana, y mes tras mes le va dando 2, 3, 4, 5, hasta 7 puntos. Cosa que no deja de ser cierta. Sí, claro, pero lo que extraña es que venga de ellos, ¿verdad? 2, 3, 4, 5 y hasta 7 puntos porcentuales al comandante Chávez de incremento de mes a mes. O sea, no es que lo diga, sino que lo reconoce. Lo reconoce. Este señor Schemmel de la encuestadora Interlace, anoche entrevistado por Vanessa Davis, quien en ocasiones uno se molesta cuando está entrevistando a un revolucionario y lo interrumpe a cada rato, y a este señor anoche lo dejó que se explayara a su máxima expresión y lo dejaba que dijera todo el número de sandeces que dijo. Bueno, le permitió que este Schemmel se atreviera a darle consejo al comandante Chávez, diciéndole que si el comandante Chávez, según los entrevistados de su encuesta,
si el comandante Chávez no le da cancha a la empresa privada, al sector privado generador único de empleo, entre comillas, pues el presidente Chávez se la vería negra en estas elecciones y en su futuro como político. Cosa que a mí, bueno, en primer lugar, eso es una total aberración, es una total mentira. Y una alcahuetería. Pero además es una alcahuetería porque Vanessa Davis, en vez de refutar ese argumento tan balurdo, tan simplón y tan carente, tan mediocre, fundamento, pues no, lo dejaba que él estuviera allí como pez dándole sugerencias y consejos al comandante Chávez para que, si es que quiere ganar las elecciones. Vaya usted a ver, camarada. Entonces yo creo que hay que denunciar que lo de Cheme la Noche está completamente vinculado y relacionado con lo del sábado. Palabras para Venezuela. Con el show Palabras para Venezuela de estos tres grandes estafadores y saqueadores de los pueblos hispanos, como son Cardoso, González y Lagos. De España, Brasil y Chile. Expresidentes que salieron por la puerta chiquita, como dijo Noli, y no precisamente porque lo digamos nosotros, sino porque, bueno, robaron, saquearon, intentaron privatizar el agua, asesinaron, entre otros, muchos otros, bueno, persiguieron a trabajadores y a la clase obrera y a la organización. En el caso del brasileño que persiguió allá a los sindicatos y a las masas obreras organizadas en el Brasil, ¿cuántas veces? Entre otros delitos de su prontuario. ¿No? Y en España, ¿cuántas veces el pueblo vasco no trató de conciliar, de entregar las armas y fue chantajeado, fue engañado y fue asesinado, ¿no? Por este asesino, valga la redundancia, que es Felipe González? Varias veces jugó con eso, actos de corrupción con una empresa petrolera que saca gas y trabaja con el gas, bueno, 20.000 millones de euros. El español es el más vago de ese grupito. No, por supuesto. El más malandro. Tuvimos un inconveniente con los compañeros de acá de prensa, el Charapo Rebelde, porque duraron mucho tratando de ver cuál era el más malandro. Sí, y es en verdad. Están peleando nariz con nariz. Nariz con nariz. Entonces, esos señores tienen la cachaza, como dicen, ¿no? De venir a decir cómo se va a manejar la política en materia de banca en nuestro país. No sean sinvergüenza, pero lo que les sugerimos desde el Charapo Rebelde además es que busquen una cuestión que diga palabras para garantizar o para ser garantes de los derechos laborales de los trabajadores. Después de la primera pausa musical vamos a regresar con nuestra primera noticia, ¿no? Que tiene que ver también con lo que ha hecho ese banco y lo que ha traído como contrapartida de parte de sus trabajadores. Vamos entonces cuando son 7-8 minutos de la noche. Juan Carlos Escotet, no me gustas tú. Así es.